Hola a todos, mi nombre es Lucas Borrás. Bueno, yo soy el titular de la cátedra de Sistema de Cultivos Extensivos, Cereales y Oleaginosos. Eh, Voy a estar dedicando sobre todo a dar los teóricos. Siempre los teóricos los damos tradicionalmente al mediodía, entre los dos trabajos prácticos, el trabajo práctico de la mañana y los de la tarde. Son clases cortas, una hora y media, y tratan algunos temas puntuales que van más allá de un cultivo particular. Eh, Todos los años arrancamos con el teórico de desarrollo y después seguimos con el teórico de crecimiento. Así que bueno, hoy vamos a arrancar un poco con el teórico de desarrollo. Vamos a ver cómo nos va. Es la primera vez que grabo la clase como para subirla después a intranet y que la gente la baje. Eh, Lamentablemente no tenemos el mecanismo de preguntas y respuestas, pero me pueden mandar un correo, incluso ahí en la pantalla está mi correo como para los que tengan alguna duda, consulten. Y si no, hemos armado algunos foros, uno por cultivo, hay 5 cultivos, creo que si hay preguntas sobre podemos canalizarlas a través de maíz, que es el primer cultivo, incluso los ejemplos que voy a dar son en maíz, como para arrancar dando ejemplos del primer cultivo. Y si no sería problema, generamos otros. Si veo que hay muchas preguntas y sobrepasan un poco lo que hay de maíz, porque va a haber preguntas específicas de maíz, de los prácticos, directamente generamos un foro que se trate sobre los teóricos específicos. Pero bueno, ya a la clase. Hoy vamos a ver algunas cuestiones de desarrollo, ¿sí? La importancia de desarrollo, cómo es la respuesta a la temperatura, la respuesta al fotoperíodo. Siempre digo acá que, y es algo importante, es que el objetivo acá es refrescar conocimientos previos de cultivos antecesores, de cursos anteriores, sobre todo de fisiología. La respuesta a las plantas, a la temperatura, al fotoperíodo, eso ya lo vieron en fisiología. Acá quizá lo veamos de manera mucho más aplicada, sobre todo aplicada al manejo, va a atender la cursada nuestra, pero son conceptos. Respuesta a fotoperíodo, respuesta a temperatura, vernalización, son conceptos que ustedes los deberían de traer desde antes. Así que bueno, primero un poco para arrancar, el desarrollo vamos a pensarlo como cambios morfológicos y fisiológicos que definen distintas etapas o periodos durante el ciclo del cultivo, y son duración de etapas o tasa de generación de órganos, pero vamos a verlo como duración de etapa y vamos a poner como un primer ejemplo el tiempo a floración, el tiempo a emergencia, ¿sí? El tiempo a una determinada etapa, la duración desde siembra a cuándo nos florece el cultivo, ¿sí? O de emergencia a cuándo nos florece el cultivo, o de siembra a emergencia, ¿sí? Desarrollos vamos a verlo como primer medida, como una cuestión de duración de una etapa y duración de una etapa fenológica, que ahí lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Y qué me define desde el ambiente? ¿Qué me define la duración de las etapas? Desde el ambiente es temperatura per se, que es temperatura promedio, ¿sí? Es la media entre la mínima y la máxima. Mientras no estemos en un valle o en un invernáculo o algo raro, la temperatura media se caracteriza por una curva sigmoidea casi perfecta que la podemos caracterizar es la media matemática de una mínima y una máxima, por eso estaban los termómetros de mínima y máxima tradicionalmente. Temperatura promedio, que es la temperatura del aire, la temperatura per se, que es la temperatura del aire, y la temperatura que afecta al desarrollo es el tema de vernalización. Eso lo vamos a ver específicamente en trigo, hoy no voy a entrar en detalle, pero entonces del ambiente que modifica al desarrollo tenemos temperatura como temperatura media del aire o del suelo, y vernalización lo vamos a ver específicamente en trigo, y después lo otro que siempre complica y que ahora vamos a ver algunos detalles y después lo vamos a rever y lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a ver, es un poco el tema del fotoperíodo, cómo afecta al desarrollo de los cultivos. Obviamente, el ambiente no siempre modifica el desarrollo de cada cultivo en forma... Eso depende de la sensibilidad del cultivar o qué cultivar tenemos. Entonces, si estamos pensando en tiempo a floración, ¿qué factores afectan al tiempo a floración? Hay dos factores ambientales, uno temperatura y otro fotoperíodo,
y un tercer factor que no es menor, que es el genotipo, y el genotipo a través de su sensibilidad a estos dos factores, temperatura y fotoperiodo. Un poco arrancando con el factor más fácil, que es el del factor de temperatura. De vuelta a la vernalización la vamos a ver en trigo específicamente. Acá vamos a ver temperatura media. Cuando pensamos en temperatura y pensamos en qué momento del ciclo del cultivo la temperatura me afecta a la duración de una etapa y cómo la temperatura afecta a la duración de las etapas, en este gráfico tenemos duración de una etapa, vamos a poner tiempo a floración, de siembra a floración de un maíz, y tenemos temperatura, ¿sí? La curva tiene esta forma tradicional, ¿sí? Es una curva en U, en donde hay una temperatura que me da la mínima duración. Si nos vamos para abajo, temperaturas más frescas me dan temperaturas más altas, perdón, duraciones más altas, hasta que en un momento la duración se mueve a la infinita. Y si me voy a temperaturas más altas que la temperatura que me da la mínima duración, empieza a tardar más la duración de la fase y en un momento se vuelve infinita la fase. Acá hay que tener cuidado porque siempre en general uno se olvida que la curva es una U y en general piensa que a más temperatura la duración de las etapas disminuye. Y es verdad, pero durante un rango de temperatura, ¿no? Hay un rango de temperatura en el cual la duración de la fase disminuye, la duración de la fase se vuelve mínima a una determinada temperatura y después de ahí se empieza a alargar la duración de la etapa. ¿Qué sé yo? Ejemplo, maíz, tenemos 45 grados todo el día, o en temperatura media, tardamos más en llegar a floración que con una temperatura de 30 grados o 32 grados. Así que acá la temperatura de esta, hay una base por debajo de la cual la duración de la etapa se vuelve infinita, no llegamos nunca a floración, una óptima que es la mínima duración de la etapa y una crítica que es a partir de la cual de vuelta la duración de la etapa se vuelve infinita, o sea, no llegamos nunca a floración. Por una cuestión matemática, si en vez de poner duración de etapa en días en función de temperatura ponemos 1 sobre días, ¿sí? Esto se me linealiza. Se me vuelve un triángulo como lo estamos viendo ahí, en la cual nos permite calcular algunas determinadas cosas que son bien útiles, ¿sí? Primero, la óptima, y hay un punto específico que es la óptima, pero acá empiezo a poder calcular la base, que se me hace una recta, ¿sí? Entre tasa de desarrollo y temperatura, va aumentando a medida que aumenta la temperatura hasta una óptima, después disminuye de la óptima a la crítica y son rectas, una regresión lineal, con lo cual ahí puedo sacar, por extrapolación de la regresión lineal con la ordenada al origen, puedo sacar cuando la regresión toca el X y saco la temperatura base, que es la mínima temperatura para que haya algún grado de desarrollo y lleguemos en algún momento a floración, por ejemplo. Esa es una regresión simple, ¿sí? Esto lo vieron en estadística, y es igual a A más B por X, en donde hay una ordenada al origen, hay una pendiente. Con la A podemos sacar la temperatura base, y acá surge algo bien importante, la pendiente de tasa de desarrollo y temperatura, esa B, si nosotros hacemos 1 sobre B, sacamos el tiempo térmico de la fase. Esto yo entiendo que parece muy matemático y todo, pero lo vamos a usar mucho el tiempo térmico y explico básicamente cómo se saca el tiempo térmico de una fase y puede que parezca muy matemático, pero de verdad yo les podría decir que todos ustedes hicieron un experimento en algún momento de su vida en el cual hicieron el experimento, no sacaron la base, no sacaron el tiempo térmico de la fase, pero podrían haberlo hecho. Imaginémonos que estábamos en la primaria y nos mandan a hacer el famoso germinador, nos mandan a hacer ese frasco con ese papel secante, con el algodón, con los granitos de alguna oleaginosa que tenían en la casa o de algún grano que tenían en la casa. Imagínense que lo hacen y ponen una caja a 10 grados centígrados, afuera, es invierno, lo ponen afuera, temperatura media 10, un segundo de esos frascos lo ponen en el living, temperatura media, ¿sí? 20 grados centígrados, y la tercera caja o tercer frasquito lo ponen al lado de la cocina, donde se cocina y hace bastante más calor, y hace 30 grados de temperatura media. ¿Sí? Si van y miran cuánto tardó en emerger, o sea, en dar una plántula, esos granitos que pusieron, obviamente a 10 grados tardó, si alguien lo hubiera medido, tardaba 32 días,
el que pusieron a 20 grados tardaba 11 días, y el que pusieron a 30 grados tardaba 6 días. Si uno grafica eso, ¿sí?, la duración de la etapa, desde que arrancaron el experimento hasta que vieron algún tipo de plántula saliendo, es obviamente menor a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? A 10 grados tardó mucho más que a 20 grados que a 30 grados. De vuelta les repito, si hubieran tenido una caja por ahí a 50 grados, esto de vuelta empieza a tardar más que lo que venía tardando. Pero bueno, es un poco así. Por el otro lado, si en vez de poner duración en función de temperatura, ponen tasa de desarrollo, 1 sobre días en función de temperatura, los 3 puntos que nos quedó ahí, obviamente 1 sobre 6 es un número mucho más grande que 1 sobre 32. El 1 sobre 32 se me va para abajo, el 1 sobre 6 se me va para arriba. 1 sobre 6 tiene una tasa de desarrollo, una velocidad de desarrollo para llegar a cumplir la etapa mucho más alta. Esos 3 puntos se me linealizan, regresión lineal, y es igual a, bueno, acá tengo b por x menos a, la ordenada de origen la tengo del otro lado, pero acá de repente tengo una regresión lineal en la cual puedo calcular, ¿sí?, la base, que es cuando x es igual a 0, perdón, cuando y es igual a 0, cuál es la temperatura de x, que en este caso sería algo de 6 grados, y 1 sobre la pendiente, o sea, 1 sobre ese 0,0068, me da, en este caso me da 147 grados día, que es el tiempo térmico de la fase que yo tengo que cumplir. Entonces acá de repente tengo el tiempo térmico de esta etapa, desde que arranco con el frasco hasta que tengo alguna plántula, hasta que tengo el 50% de las plántulas emergidas, supongamos, y una temperatura base de eso. ¿De qué me sirve tener esa temperatura, ese tiempo térmico y esa temperatura base? Es simple. Si yo quisiera calcular cuánto va a tardar un cuarto frasco a 13 grados centígrados, lo puedo calcular en forma simple. Así que no sé, si quieren pongan pausa acá, intenten calcularlo, pero la respuesta es bastante simple. Si yo tengo el tiempo térmico que tengo que cumplir, son 147 grados día, tengo una base de 6 grados y tengo una temperatura media de 13 grados, cada día ese frasco está acumulando 13 menos 6, o sea, está acumulando 7 grados día, ¿sí? Y después 147 dividido 7 me va a dar algo de 21 días. Ahí pongo en el eje, en el gráfico miren cómo queda el del 21 días, ¿no? A 13 grados centígrados, como para que se represente en la curva. Así que bueno, el beneficio de tener cuál es el tiempo térmico de una determinada fase y cuál es la base con la cual funciona ese sistema, me permite calcular a cualquier temperatura cuál va a ser la duración en días de esa fase. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es un poco como para refrescar. Ahora si nos preguntamos lo que yo decía antes, ¿no? ¿Qué periodos son sensibles a la temperatura? ¿Durante qué periodo del ciclo del cultivo? O sea, el cultivo es sensible a la temperatura. Acá tenemos el ciclo de trigo. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué periodo específico de siembra de emergencia encañazón, de encañazón espigazón, antesis, madurez fisiológica, madurez comercial, les parece a ustedes que va a ser sensible a la temperatura? Eso quiere decir, más temperatura me da más fase, o sea, cambios en la temperatura me van a cambiar la duración de las etapas, de cada una de esas etapas. La realidad es que todas. Si nos pensamos en temperatura, más temperatura en general me va a disminuir siembra de emergencia dentro de un determinado rango, ¿no? Pero en general más temperatura al momento de la siembra me va a disminuir la siembra de emergencia, me va a disminuir emergencia en cañazón, de emergencia antesis, me va a disminuir todas las etapas. Disminuir o aumentar si disminuimos la temperatura. Con lo cual, para la temperatura es bastante simple en ese sentido. Todas las etapas fenológicas del cultivo son modificadas por la temperatura. Acá lo hacemos llegar hasta madurez fisiológica, de madurez fisiológica a madurez comercial. Lo que depende fundamentalmente es de los granos. Una definición de madurez fisiológica es el momento en el cual
los granos del cultivo alcanzan el máximo peso seco, ¿sí? En general ese máximo peso seco se alcanza con un determinado porcentaje de humedad y después de madurez fisiológica a madurez comercial, los granos pierden humedad. Y en general la duración de esa etapa va a estar determinada por la velocidad de pérdida de la humedad de los granos y a su vez del momento en que yo defino cuándo quiero cosechar. Si quiero cosechar con más humedad o menos humedad. La realidad es que la pérdida de humedad de los granos está influenciada por el déficit de presión de vapor y está muy influenciada y el déficit de presión de vapor tiene temperatura del medio, con lo cual también depende de la temperatura, pero no en forma tan directa. Así que bueno, ¿cuáles son los periodos sensibles a la temperatura? Todos, desde que sembramos hasta que llegamos a madurez fisiológica. Y esto en los distintos cultivos. Si pongo maíz, intenta hacer un cultivo de maíz, perdónenme, pero intenta por lo menos. De vuelta, esto de siembra a madurez fisiológica, todas las etapas dependen de si la temperatura es más alta o más baja, va a modificarme la duración de las etapas. Ahora nos vamos a un tema que en general les cuesta un poco más a todos los chicos, a todos los que cursan, que es el fotoperíodo, cómo afecta la duración de las etapas, cambios en el fotoperíodo. Y cuando hablamos del fotoperíodo, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de intensidad de radiación, no estamos hablando si el día fue nublado o fue soleado, estamos hablando de la duración del día, horas de duración del día. Y acá hay algo importante, para que las plantas sensen el fotoperíodo, o sea, el fotoperíodo es exactamente igual para una planta si fue un día nublado o si fue un día lindo, sin nubes. A pesar de que la intensidad de radiación de un día nublado por ahí es 10% de un día soleado, sin embargo, para el tema desarrollo y para todo lo que tenga que ver con tiempo a floración, es horas de luz independientemente de intensidad de radiación. Intensidad de radiación, ya lo vamos a ver más adelante, me modifica cuánto crecen las plantas. Fotoperíodo me influye el tiempo de floración. Cuánto va a tardar la planta en florecer, si a su vez ese genotipo es sensible al fotoperíodo. Y acá, y después, ¿cómo es sensible al fotoperíodo? En general, esto lo vieron en fisiología, ¿no? A una temperatura constante, si ponemos días a floración, hay plantas que cuanto el fotoperíodo más largo, cuanto los días son más largos, tardan menos días en florecer, ¿sí? Y hay plantas, le llamamos planta de día largo, y hay otras plantas en las cuales cuanto más largo es el día, o sea, supongamos, nos metemos más en el verano, en el cual los días son más largos, las plantas tardan más tiempo en florecer. Planta de día largo, que es lo que tenemos a la izquierda, en esta parte de acá de la curva, los fotoperíodos más inductivos, que son los fotoperíodos que me dan menor duración de la fase, son los fotoperíodos largos, y en las plantas de día corto, los fotoperíodos más inductivos, que son los fotoperíodos que me dan menor duración de la fase, son los fotoperíodos más cortos. Por eso le decimos planta de día corto, porque me da la menor duración de fase, los fotoperíodos más cortos. Planta de día largo, la menor duración de la fase se me da en los fotoperíodos más largos. Acá hay algunos tecnicismos, que tenemos un fotoperíodo umbral y un fotoperíodo crítico, y después tenemos una determinada sensibilidad al fotoperíodo, que no es más ni menos que la pendiente de la parte de la curva de la respuesta a esa. Y a su vez tenemos algo no menor, que es fase juvenil, y después la mínima duración de etapas como días a floración se le llama fase vegetativa básica, que obviamente en las plantas de día largo se da con fotoperíodos más largos y en las plantas de día corto se da con los fotoperíodos más cortos, son los fotoperíodos más inductivos. La duración, la fase vegetativa o fase vegetativa básica es la mínima duración en días o en tiempo térmico, porque acá está en temperatura constante, como por eso está en días, puede ser en tiempo térmico, a temperaturas variables. Es la mínima duración de una etapa, tiempo floración, ¿sí? Pero va a ser distinto si es una planta de día largo o una planta de día corto, porque lo vemos en lugares distintos dentro de la curva. Estos son tecnicismos, pero son los puntos cardinales que me representan a
a la respuesta de las plantas en su desarrollo a cambios en el fotoperiodo. En cuanto a fase juvenil, de los cultivos que vemos en la cursada, que vamos a estar viendo maíz, sorgo, girasol, trigo, soja. El maíz tiene fase juvenil, ahora voy a definir qué es fase juvenil. Tiene fase juvenil, el sorgo tiene, el girasol tiene, el trigo no tiene y soja tiene. De todos estos cultivos, el único cultivo que no tiene fase juvenil es el trigo. Y por el otro lado, bien importante, ¿qué es fase juvenil? Fase juvenil es una fase, se le llama fase juvenil porque es una fase como que si no hubiera llegado a desarrollarse completamente la planta, por eso está en juvenilidad. Es una etapa de insensibilidad al fotoperiodo. Es una etapa en la cual la planta emerge, sale la primera hojita o tiene alguna estructura que puede percibir el fotoperiodo, pero no cambia su desarrollo en función del fotoperiodo imperante porque está inhabilitada como para poder modificar su desarrollo en función del fotoperiodo imperante. Tiene que pasar un determinado periodo, que se le llama una duración de fase juvenil o fase juvenil, en el cual, a partir de la cual, cuando termina esa etapa, a partir de ahí empieza a censar el fotoperiodo y decidir su desarrollo en función de ese fotoperiodo. ¿Está bien eso? Y acá hay algo bien distinto con respecto a temperatura. Si nos paramos y miramos el cultivo de maíz y nos preguntamos qué fases o qué etapas fenológicas de maíz, de siembra a madurez comercial, son sensibles a cambios en el fotoperiodo, esto es distinto que lo que veíamos con temperatura. Con temperatura todas las fases eran sensibles a la temperatura. En todo momento la planta iba más rápido, más despacio en su desarrollo en función de la temperatura, pero con el fotoperiodo eso no es así. Primero en las primeras etapas, cuando está de siembra de emergencia, obviamente la planta está por debajo del suelo, no puede censar cuál es el largo del día. Después de que emerge, la planta de maíz, como les había dicho antes, tiene una fase juvenil. Eso quiere decir que cuando emerge no censa el fotoperiodo, no cambia su desarrollo en función del fotoperiodo imperante. A partir de ahí, una vez que termina la fase juvenil, la planta de maíz censa el fotoperiodo y si es un genotipo sensible al fotoperiodo, va a cambiar su desarrollo en función del fotoperiodo imperante y esa sensibilidad no dura mucho. Esa sensibilidad son un par de días, una semana, 5 días, 6 días, 7 días, 4 días, pero no es un tiempo muy grande y a partir de ahí la planta no censa más el fotoperiodo durante todo su desarrollo, durante todas sus etapas fenológicas. O sea que en cuanto a maíz, si a uno se pregunta qué etapa del cultivo de maíz la planta es sensible al fotoperiodo, no todas las etapas son sensibles al fotoperiodo de maíz, solo una etapa muy cortita del ciclo del cultivo la planta es sensible al fotoperiodo, es una etapa en la cual es cuando se termina la fase juvenil, empieza a censar y a modificar su desarrollo en función del fotoperiodo imperante y termina con el cambio de ápice. Cuando el ápice pasa de vegetativo a reproductivo, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando el ápice pasa de vegetativo a reproductivo, la planta deja de censar el fotoperiodo y a partir de ahí no modifica más su desarrollo en función del fotoperiodo imperante y el fotoperiodo ambiental. Cuando nos preguntamos esto, es distinto en distintos cultivos. Acá tengo un ejemplo del desarrollo de trigo. El desarrollo de trigo es distinto, ¿sí? Primero había dicho trigo no tenía fase juvenil, con lo cual apenas emerge la plantita es sensible al fotoperiodo. En general en clase decimos hasta cambio de ápice, puede ser un poco más, por la bibliografía imperante más moderna es un poco más, pero nosotros tradicionalmente entendemos que la sensibilidad al fotoperiodo disminuye e incluso termina cuando el ápice, como si fuera maíz, cuando el ápice pasa de vegetativo a reproductivo y deja de diferenciar hojas. Ahora vamos a ver un poco más en detalle eso, pero es básicamente. Si lo ponemos en soja es totalmente distinta, por eso estoy mostrando otro extremo. Soja habíamos dicho, el único cultivo que no tenía fase juvenil era trigo, soja sí lo tiene, con lo cual las primeras etapas es insensible al fotoperiodo y a partir de ahí soja no deja de ser sensible al corto tiempo, sino que todas las etapas de desarrollo del cultivo son sensibles al fotoperiodo. Eso quiere decir que
si el fotoperíodo imperante cambia durante el llenado de granos en soja, la duración del llenado cambia más allá de cambios en la temperatura. Eso no pasaría en maíz, eso no pasa en trigo. Cambios en el fotoperíodo imperante durante el llenado en maíz no cambian la duración del llenado de maíz, no cambia la duración en trigo, sí cambian, si cambiamos el fotoperíodo imperante durante el llenado en soja, sí cambia la duración del llenado más allá de algún cambio a temperatura constante, ¿no? Así que bueno, ¿qué plantas son de día corto y qué plantas son de día largo? De las que nosotros vemos, planta de día corto, maíz, soja, sorgo, planta de día largo, trigo, y de las que vemos en la cursada, y bueno, y girasol es un poco más complicado, ya lo vamos a ver, pero está en un intermedio y depende mucho de la bibliografía que uno... La verdad que depende de quién escribió la bibliografía que uno use, dónde termina cayendo el girasol, y no me quiero meter en ese detalle, ya lo vamos a ver un poco más. Pero bueno, este es un poco específicamente ya maíz, lo pongo porque básicamente el primer cultivo es maíz. Este es el modelo general de respuesta del maíz al fotoperíodo, ¿sí? En el cual tenemos ahora ya, lo tenemos el eje Y lo tenemos en tiempo térmico. Acá tenemos tiempo térmico de iniciación, tiempo térmico de emergencia a iniciación de panoja, a cambio de ápice, sería cuando cambia el ápice pasa de vegetativo a reproductivo. Y acá tenemos fotoperíodo como horas de luz, y acá ya vemos la fase vegetativa básica, tiempo térmico, la mínima duración de la etapa, de esa etapa. Acá hay una definición un poquito distinta de fase vegetativa básica, porque la que había dicho yo era la mínima duración del tiempo a floración. Acá lo pusieron como el tiempo de iniciación de panoja, que después se va a repercutir en una duración mínima del tiempo a floración. Incluso lo voy a explicar, perdón que me meta en un tecnicismo, pero ahora lo voy a explicar un poquito más adelante. Ahí hay una fotoperíodo umbral, obviamente hay una respuesta, hay una parte de la pendiente, sensibilidad. Si tenemos una curva que va, una respuesta que va por abajo, tiene menos sensibilidad porque cada cambio en X es menor cambio en Y. Si tenemos más pendiente, ¿sí? En esta parte de sensibilidad, más pendiente quiere decir al mismo cambio en X, más cambio en Y, por eso hablamos que tiene más sensibilidad. Porque una hora de cambio en fotoperíodo me genera un cambio mayor en el tiempo térmico de duración de la etapa, y por eso decimos que cuanto más pendiente, más sensibilidad tiene. ¿Sí? Y después tenemos el fotoperíodo crítico, a partir del cual ya no me modifica más el cambio, aumento. Y acá hay algo importante. En la bibliografía van a ver que el umbral de vez en cuando lo llaman crítico y al crítico lo llaman umbral. Menciónenlo como quieran, pero la cuestión es que hay como dos puntos críticos o dos momentos que me cambian la respuesta al fotoperíodo, depende si estoy por abajo o estoy por arriba. Y nada, esto lo menciono porque alguna bibliografía pone umbral como crítico y el otro pone crítico como umbral, pero básicamente esa sería la respuesta. Esto es un poco más específico en soja, ya esto lo voy a pasar, simplemente son las gráficas de sensibilidad al fotoperíodo en soja. Lo vamos a pasar, lo vamos a ver más específico, pero es una planta de día corto en la cual simplemente miren la figura un poco a la derecha. Los grupos de madurez más largos tienden a tener más sensibilidad al fotoperíodo, tienden a tener un umbral un poco más bajo, y una fase vegetativa un poco más baja también, que no está puesto acá, pero en general esta es la curva de una planta de día corto con diferencias genotípicas de acuerdo a la madurez, al grupo de madurez. Ahora, otro tema relevante en la parte de desarrollo es todo lo que tenga que ver con plastocrono, filocrono y aparición de hojas. Voy a tener que dar algunas definiciones un poco como para meternos en contexto, pero bueno, nada. Vamos a ver, plastocrono es el tiempo térmico, como definición, plastocrono es el tiempo térmico que pasa entre la diferenciación de una estructura, la diferenciación de una hoja en el ápice
y la diferenciación de la próxima hoja en el ápice. ¿Sí? La planta cuando apenas emerge, ahora vamos a ver una fotito, pero cuando apenas emerge una plantita de maíz, en el ápice, ¿sí? que va a ser futuramente el tallo, donde está el ápice de crecimiento, está diferenciando hojas, va diferenciando hojas a una determinada tasa. Esa tasa de diferenciación es lo que llamamos plastocrono. Y a su vez, a nivel de planta entera, cuando vemos la planta, vemos que la planta está expandiendo hojas. Esa expansión de hojas, la tasa de expansión de hojas, la llamamos filocrono. El filocrono es el tiempo térmico entre la aparición de una hoja y la aparición de otra hoja. Y el plastocrono es el tiempo térmico entre la diferenciación de una hoja y la diferenciación de otra hoja. Y hablo en tiempo térmico, y acá ya voy a empezar a hablar más de tiempo térmico que de días, porque supongamos que, vamos a ponerlo para maíz, tradicionalmente se asume a grandes rasgos que el plastocrono es 25 grados día y el filocrono es 50 grados día con una temperatura base de 10, ¿sí? Para maíz. Si tenemos que el plastocrono es 25 grados día, ¿sí? Si tenemos una temperatura media de 35 grados, menos la temperatura base, que es 10, es 25, todos los días se me diferencian una hoja. Ahora, si tenemos una temperatura media en el aire de 25 grados menos 10 son 15, son casi 2 días, para cumplir esos 25 son casi 2 días para diferenciar una hoja. ¿Sí? Una cosa es el plastocrono en términos de tiempo térmico, es constante, en días va a depender de la temperatura en la cual pongamos la planta. Y lo mismo pasa con el filocrono. ¿Ven eso? Así que bueno, esta es una planta, es un poco lo que les decía antes, esta es una planta en B3, es una planta que acaba de emerger. Esto lo van a ver bien en los prácticos, pero un poco para arrancar a meternos en algún cultivo. Esto es una planta como se ve, ¿sí? En el eje, en la parte de X tienen, perdón que esté en inglés, Leaf 1 es hoja 1, Leaf 2 es hoja 2, Leaf 3 es hoja 3. Estas son hojas totalmente expandidas, quiere decir que tienen una lígula visible. Una hoja totalmente expandida es una hoja que su tamaño no se va a modificar más, ¿sí? La hoja se va expandiendo. La cuarta hoja y la quinta hoja hoy se están expandiendo. Este tamaño que vemos acá no es el tamaño final de la hoja. Va a expandirse totalmente y a partir de ahí vamos a tener el tamaño final de la hoja. Cuando salga la lígula, cuando veamos la lígula de esta cuarta hoja, es cuando nos demos cuenta que la hoja llegó a su tamaño final y ahí es cuando contamos como hoja 4. Pero hoy esta planta está en hoja 3, o sea, expandió la 1, expandió la 2, expandió la 3, está expandiendo la 4 y está expandiendo la 5 e incluso está expandiendo algunas que no las vemos acá, pero están en el cogollo. Toda esta plantita, que la vemos ahí con 3 hojas expandidas, algunas que se están expandiendo, está la parte de abajo de la semilla, las distintas raíces. Todo esto que vemos acá, de verdad que pareciera ser un tallo, es un pseudo tallo. Si nosotros vamos y disectamos eso como lo tenemos ahora a la derecha, tenemos la semilla, tenemos una cosa que se llama growing point, que es el ápice de crecimiento, tenemos el tallito es lo único, tal que es tallito, es lo único que está ahí chiquito, es el tallo, y obviamente lo que ahora miramos y vemos que cuando disectamos todo lo que parecía un tallo no era un tallo verdadero, de verdad eran las vainas de las hojas que formaban algo así como un tallo y que terminaban en este tipo de cogollo. Entonces la hoja 1 estaba expandida y tenía una vaina, la hoja 2 estaba expandida y tenía una vaina, la hoja 3 estaba expandida y tenía una vaina. Todas esas vainas se unían en la parte de abajo y formaban lo que llamamos un pseudotallo, pero que no es un tallo verdadero. ¿Sí? Con lo cual acá tenemos el ápice, bien abajo, que es lo que después se va a terminar expandiendo, ese ápice va a terminar subiendo y va a terminar dando una panoja, ¿sí? Pero en este momento en B3 ese ápice está en vegetativo, eso quiere decir que el ápice ese todos los días está diferenciando hojas y va diferenciando hojas a una determinada tasa. ¿A qué tasa? A la tasa del plastocrono. Quiere decir que cada 25 grados día, como lo había dicho antes, está diferenciando una nueva hoja y obviamente va a diferenciar hojas hasta que llega el cambio de ápice. En un momento pasa de vegetativo ese ápice a reproductivo, hay un cambio de ápice, deja de diferenciar hojas y empieza a diferenciar estructuras reproductivas, que va a terminar siendo la panoja, que es lo que está arriba de la planta. Y cuando pasa de vegetativo a reproductivo ese ápice va a depender
primero del genotipo, si es un ciclo más largo o más corto. Los más cortos diferencian menos hojas, los más largos están más tiempo diferenciando hojas, con lo cual va a estar más tiempo ese ápice diferenciando hojas hasta que pase a reproductivo y diferencie la panoja. Y a su vez hay un componente genético, el genotipo, y hay un componente ambiental que es el fotoperíodo. Fotoperíodos más largos, si el genotipo es sensible al fotoperíodo, fotoperíodos más largos, bajo fotoperíodos más largos, ese ápice va a estar un poco más de tiempo en vegetativo, y como está un poquito más de tiempo en vegetativo, diferencia 1 o 2 hojitas más. Como diferencia 1 o 2 hojitas más, imagínense que ese ápice tiene un montón de hojitas que están diferenciadas, deja de diferenciar hojas, diferencia la panoja. Para que la planta florezca, esa panoja tiene que salir para arriba de todo. Para que pueda salir tienen que aparecer todas las hojas, tienen que aparecer una hoja, la otra, hasta que aparece la última, y recién ahí puede aparecer la panoja. Y ahí está que, en ese concepto está que cuanto más hojas se diferencian, más tiempo va a tardar en florecer la planta, porque más hojas tiene que expandir para que la panoja pueda salir. No es lo mismo que se me diferencien 15 hojas, que 18 hojas, que 20 hojas, que 26 hojas, ¿sí? Cuanto más hojas se me diferencian en ese momento bien temprano, que va a depender del genotipo y va a depender del fotoperíodo, si el genotipo es sensible, más va a tardar en florecer, porque esas hojas que se me diferenciaron, la planta las va a tener que expandir para poder sacar la panoja y llegar a madurez. A floración masculina. Es una planta en B6, disectada directamente. Tenemos, obviamente, en B6 es aproximadamente entre B4 y B6, la planta pasa de vegetativo a reproductivo, deja de diferenciar hojas, y cuando deja de diferenciar hojas, me queda definido el número de hojas. Y eso me queda definido cuál tiempo, cuál va a ser el tiempo en el cual yo voy a florecer. Por ejemplo, un cultivo que me diferenció 15 hojas, seguro va a tardar mucho menos tiempo que un cultivo que diferenció 25 hojas, ¿sí? Obviamente a la misma temperatura. Después tenemos el efecto temperatura. Así que bueno, esto es un poco como para verlo un poco más en detalle, ¿no? Este es el ápice de crecimiento, acá vemos las hojas diferenciadas, ¿sí? Acá este es un ápice que ya pasó a reproductivo, porque vemos que dice tassel ahí, que es panoja. La panoja ya está diferenciada, con lo cual este ápice está en reproductivo, ya no diferencia más hojas y me está diferenciando la panoja. Así que bueno, obviamente las hojas esas son hojas que, para que esa panoja salga, las hojas que se me diferenciaron ahí van a tener que expandirse, van a tener que salir como para la planta pueda llegar a floración. Obviamente, este es un ejemplo en otro cultivo. Esta figura la voy a pasar, porque la gran verdad es que por ahí la explico, pero la explico un poco. Me gustaría mostrar esta otra figura, que es un poco. Acá tengo tasa de aparición de hojas o tasa de diferenciación de hojas. Y acuérdense que había una pendiente, que era la pendiente o la tasa, que era el filocrono, y otra tasa que era el plastocrono, ¿sí? Plastocrono era el tiempo térmico entre la diferenciación de una hojita y la otra en el ápice. Filocrono es el tiempo térmico entre que una hoja aparece y la otra hoja aparece ya en la planta entera, ¿sí? Yo les había dicho en maíz, más o menos el plastocrono es 25 y el filocrono es 50, con lo cual la tasa, a medida que va pasando el tiempo, el filocrono es menor que el plastocrono, es mayor que el filocrono, es mayor y es el doble que el filocrono, con lo cual la tasa de diferenciación es menor y es la mitad, ¿sí? Si yo, supongamos, por cada 50 grados día que una planta acumula, va a aparecer, a expandir una hoja, pero va a diferenciar 2 hojas. Entonces, cuando yo pongo tasa de aparición o diferenciación de primordios en función de temperatura,
¿sí? La pendiente de arriba es la pendiente a partir de la cual se me diferencian, porque a misma temperatura va mucho más rápido, se me va diferenciando mucho más rápido que en la pendiente de acá, que se me van apareciendo. ¿Está bien eso? Esto es un gráfico un poquito más complicado, pero es un gráfico medio no menor, como para poder comprender que la tasa de diferenciación es mucho más rápida que la tasa de aparición, y tiene algunas consecuencias. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero bueno, este es un gráfico que a mí me gusta. Este incluso me gusta más que los anteriores, como para poder comprender el proceso. Este gráfico tiene número de hojas en función de días desde la siembra, ¿sí? Y tenemos emergencia. En el eje X vamos a poner es el tiempo, días de emergencia. En el eje Y es número de hojas, cómo van apareciendo las hojas. Y tenemos dos gráficos. El A, que es a nivel de ápice, lo que está pasando en el ápice de crecimiento, y B, que es lo que está pasando en las hojas a nivel de planta entera, cómo van apareciendo. A es cómo van diferenciándose en el ápice, y B es cómo van apareciendo en la planta, cómo van saliendo las hojas de ese cogollo. Supongamos, imagínense un cogollo de maíz. Y va pasando el tiempo. Primero y principal, cuando emerge la planta ya tiene algunos primordios diferenciados en el ápice, porque la semilla venía con algunos diferenciados, y a su vez, cuando la semilla está desde siembra a emergencia, ahí va pasando tiempo térmico y ahí va acumulando tiempo térmico, y ese ápice ya está diferenciando algunas hojitas, con lo cual cuando sale la primera hoja, ya tenemos unas cuantas hojas diferenciadas en el ápice. Pero bueno, la cuestión es que miremos primero la figura, la parte A, ¿sí? Se me van diferenciando hojas, va pasando el tiempo en el eje X y se me van diferenciando hojas en el eje Y hasta que llegamos al cambio de ápice, iniciación floral, que es lo mismo que cambio de ápice, y ahí se me queda definido el número de hojas en la planta. Y obviamente, cuando vemos la figura B, ¿sí? Que son las hojas que van apareciendo en la planta, bueno, emergencia, aparece la primera hojita, ¿sí? Van apareciendo las hojas, obviamente a una tasa mucho menor, porque el filocrono era el doble, o sea, tengo que acumular el doble de tiempo térmico, 50, para el maíz, como para que se me expanda una hoja con respecto a 25, que era el filocrono, el plastocrono, o sea que va más lento, y esto se me van apareciendo todas las hojas, hasta que en un momento aparece la última hoja, y una vez que aparece la última hoja puede aparecer la panoja y llegamos a antesis o floración masculina. ¿Está bien eso? Acá lo que voy a mostrar es ese mismo gráfico pero con fotoperiodos distintos, con un cultivo sensible al fotoperiodo con un fotoperiodo distinto. Miremos número de hojas, ¿sí? Cómo van apareciendo los primordios de hoja en el ápice, ¿sí? Hasta que en un momento llegamos a floración, a cambio de ápice, se me define el número de hojas. Una vez que queda definido el número de hojas, la planta lo que va a hacer es ir expandiéndolo a una tasa que es la mitad, ¿sí? Hasta que en un momento expande la última, y después de que expande la última sale la hoja bandera, que le llamamos la última hoja, y va a llegar a floración del cultivo. Obviamente, si lo ponemos en un fotoperíodo más largo, durante esa etapa sensible, que era al inicio, lo ponemos al cultivo en un fotoperíodo más largo, ese ápice va a quedar más tiempo en vegetativo. Como va a quedar más tiempo en vegetativo, ese ápice sigue diferenciando un par de hojitas más. Como sigue diferenciando un par de hojitas más, cuando van a aparecer, no va a llegar a floración al mismo tiempo, porque tiene esas 2 o 3 hojitas más que tiene que expandir. Si las diferenció, las tiene que expandir, con lo cual la curva verde va a tardar más tiempo en florecer, porque tiene 1 o 2 hojitas más que se diferenciaron tempranamente y que las tiene que expandir para poder florecer. Y si lo ponemos en un fotoperiodo incluso más corto,
En vez de más largo, hacia el amarillo, pasamos a un fotoperiodo más largo, que es el verde, pasamos a un fotoperiodo más corto, que es el rojo. Lo que va a pasar es que, si el genotipo es sensible al fotoperiodo, que estamos viendo uno sensible, lo que va a pasar es que va a dejar de diferenciar hojas más temprano, entonces va a diferenciar una o dos hojitas menos. Como diferencia uno o dos hojitas menos, lo que va a pasar es que va a aparecer la última hoja. Van a ir apareciendo, no tiene tantas hojas para aparecer, va a aparecer una hoja, la última hoja, y después florece, mientras que el otro le quedaba uno o dos hojitas más, y al verde, a su vez, le quedaban uno o dos hojitas más todavía. Y acá lo que quiero decir, y lo que quiero mostrar, y lo que quiero que se lleven, es que muchas veces el tiempo a floración del cultivo depende de algo que pasó bien temprano, que es qué pasó con el ápice entre B4 y B5. Si ese ápice pasó rápidamente a reproductivo y diferenció poquitas hojas, o se quedó más tiempo en vegetativo, se diferenció más hojas y después pasó a reproductivo. Si eso que pasa en el inicio, ¿sí?, es diferente, o sea, si el ápice cambia diferencialmente, cada vez pasa más rápido, más lento a reproductivo, eso va a tener consecuencias a la larga en cuando el cultivo florece. Bueno, acá hay una tabla de temperatura base. Es una revisión bibliográfica y hay datos bastante contrastantes. En maíz, por ejemplo, dice 3 a 8, pero en general se simplifica de 8 a 10. Hay mucha bibliografía que dice 10 también. Y están los distintos cultivos y demás que ya lo vamos a ir viendo. Pero el plastocrono en general usamos temperatura base para maíz, que es el primer cultivo, usamos temperatura base 8 o 10. Plastocrono yo en general lo simplifico a 25 y el filocrono es el doble y lo simplifico en 50. Así que bueno, algunas conclusiones y comentarios generales de lo que vimos hasta ahora, que no es más que la primera clase, es como principal concepto es que entender el control del desarrollo de los cultivos es clave para entender el largo del ciclo y el tiempo de floración, es lo que veíamos viendo antes. Si la planta tarda más o tarda menos porque cambiamos la temperatura, me va a alargar el ciclo, está 120 días en el campo o está 100 días en el campo. O a su vez, si una planta sensible al fotoperiodo y modificamos el fotoperiodo cuando es sensible, ¿sí? Por ejemplo, una planta de maíz sensa, un genotipo que es sensible, sensa, fotoperiodos más cortos o más largos en esa etapa entre B4 y B6, entre B3 y B6, eso va a modificar cuánto tarda el ápice en pasar a reproductivo y eso me va a modificar el número de hojas y eso me va a modificar el tiempo a floración. Es importante entender para predecir cuándo van a caer los periodos del cultivo, cuándo me va a caer floración, cuándo me va a caer madurez fisiológica. La respuesta de la fenología de las plantas es compleja, ¿sí? Pero lo importante es que se puede predecir si tenemos en cuenta algunos mecanismos básicos que tienen que ver con respuestas universales a la temperatura del fotoperiodo. ¿Es complejo? Sí, es complejo, pero a su vez es bastante simple si entendemos cómo responden las plantas a la temperatura y cómo responden al fotoperiodo. Y obviamente en trigo se complica un poquito más con el tema de la organización, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y la realidad es que se conoce cuál es la sensibilidad de diferentes especies e incluso genotipos particulares a la temperatura del fotoperiodo en cada una de las etapas de desarrollo, con lo cual es posible predecir cuán larga va a ser una etapa fenológica en un rango de ambientes muy amplio. ¿Está bien? Eso es bastante normal. Y por eso es que tenemos que comprender bien todo lo que tenga que ver con tiempo térmico y todo lo que tenga que ver con respuesta al fotoperiodo y a la temperatura per se. Así que bueno, como bibliografía, les dejo este capítulo, que es el capítulo 5 de factores que regulan el desarrollo de los cultivos de granos. Después lo voy a subir a intranet, un PDF del capítulo para los que no tengan el libro. El libro lo recomiendo fuertemente porque es un libro de consulta diario. Yo lo uso diariamente todavía hoy. El capítulo 5 es un capítulo sobre desarrollo. Es fácil de leer, es simple y es general para todos los cultivos, un poco como quise darle impronta al teórico este. Así que esa es la bibliografía. Y después lo que tengo son 2 ejercicios que los voy a plantear ahora y después les voy a dar la respuesta más adelante, a ver si
si lo pueden pensar y después yo le voy a dar la respuesta más adelante, ¿sí? Como para que un poco ejerciten esto. Una primera pregunta, vamos a ver una pregunta de desarrollo, ¿sí? Imagínense que una porción de un lote de maíz con muy bajo contenido de nitrógeno disponible en el suelo queda sin fertilizarse con nitrógeno, producto de una falla en la fertilización, ¿sí? Lo que les pido, y acá tenemos una porción de un lote de maíz con muy alto nitrógeno y una porción de un lote de maíz con muy bajo nitrógeno disponible. Y lo que pide es que grafique para cada uno de los dos casos, con alto o bajo disponibilidad de nitrógeno, la evolución del número de hojas en función del tiempo térmico desde emergencia hasta floración, para los dos casos, alto y bajo, ¿sí? O sea, el ejercicio es simple. Hay un lote de maíz que tenemos una parte que me quedó con una deficiencia muy severa de nitrógeno y una parte que no tiene deficiencia y quedó bien fertilizado, y lo que nos pide es que grafiquemos el número de hojas en función del tiempo térmico, ¿sí? Desde emergencia hasta floración, para dos casos de disponibilidad de nitrógeno, ¿sí? Y el tiempo térmico desde emergencia hasta floración del cultivo. O sea, ¿cómo va? En el eje X es tiempo térmico, en el eje Y es número de hojas y es número de hojas aparecidas, ¿sí? El número de hojas que van apareciendo en función del tiempo térmico, grafíquenlo. Intenten graficarlo, yo más adelante les voy a pasar la respuesta, a ver si lo pudieron graficar bien o no. Y una segunda pregunta, a ver si se pueden, que se les ocurre como respuesta, dice, un genotipo de maíz mostró en dos condiciones ambientales un diferente número de hoja final. O sea, es un mismo genotipo, es el mismo genotipo, pero mostró diferente número de hojas, ¿sí? Y la pregunta es cuál pudo ser la diferencia para generar esta causa en las dos hojas de distintas setas. Así que bueno, yo más adelante les voy a pasar la respuesta para las dos preguntas. Consultas, usan el foro de maíz o si no, si es muy necesario, armamos un foro para los teóricos. Pero bueno, nos mantenemos en contacto, tienen mi correo, cualquier duda, consulta, también me pueden consultar por ahí.